Entonces eso es lo, como que lo más fácil, ¿verdad? De que podemos entender porque lo estamos viendo. Y también está el no observable, como el de analizar, apreciar, comprender. Como mencionaba en el ejemplo, cuando van a un examen, ¿sí? No puedo saber quién de ellos en sí está analizando bien, está leyendo, está ahí, porque simplemente lo estoy viendo algo observable que estaba escribiendo, pero no estoy viendo también esa otra respuesta que está analizando. O posiblemente hay una pintura, por ejemplo, de que vamos a un museo o cosas así, y alguien está ahí. Solo estoy viendo que lo está como viendo, ¿sí? Pero no sé si de verdad está que apreciándolo, posiblemente, o posiblemente solo se quedó oído y está pensando en otras cosas, o de verdad está apreciando los colores de la pintura, de los lienzos, los trazos y todo. Y ahí no lo podemos ver, ¿verdad? Pero sí son siempre respuestas. Entonces, aquí hay dos variables en esta teoría conductista. Hay dos variables, el condicionamiento clásico y el operante. Entonces, vamos a ir viendo. Condicionamiento clásico. Uno de los principales investigadores que combinó la teoría con descubrimiento fue Iván Pablo en el 1927. Este tipo de aprendizaje se basa en experimentos clásicos que fueron ejemplos de la metodología científica. Consiste en asociar una respuesta a qué? A un estímulo. Y está entonces, como quien dice, la prueba más famosa en donde había un perrito y entonces estaban haciendo estos experimentos que cada vez que movían la campana y entonces le daban una comida y entonces ya el perrito ya estaba asociando eso, ¿ok? Ya estaba recibiendo ese estímulo y su respuesta estaba haciendo a qué? A querer comer, a querer comer. Porque cada vez que sonaba la campanita y entonces le daban ahí la comida y entonces él ya había aprendido eso, ya estaba condicionado. Cada vez que a cualquier hora podían sonar la campana y él ya estaba hasta salivando, pues porque ay, ya estaba imaginando de cómo iba a comer y todo así, porque ya estaba acostumbrado. Entonces, ahí vemos el estímulo y la respuesta. Pero entonces si nos quedamos pensando un poco de cómo, qué cosas en sí yo desde pequeña he estado recibiendo ciertos estímulos y después sin darme cuenta ya estoy dando cierta respuesta, ¿no? Que se me hizo bien costumbre. Y bueno, se podría decir que en sí la escuela es una de ellas en donde normalmente los niños pequeños están bien emocionados de querer aprender. Es normal, o sea, los seres humanos en sí somos así, ¿verdad? Seres de que estamos deseando conocimientos, es saber el por qué esto, por qué lo otro, por qué aquí, para entender mejor todo. Entonces los chiquitos normalmente, pues así son, ¿verdad? Y entonces están deseosos de querer entrar al kinder, ellos quieren usar una mochila, ellos quieren andar un cuaderno, quieren andar un lápiz, aunque no saben escribir, pero ellos lo desean porque están de quiero aprender, sentirme grande. Y cuando entran, ¿qué pasa cuando ya salen del kinder y después ya les toca ir a primer grado, segundo grado? Tal vez en primer grado todavía continúen con la emoción cuando ya están aprendiendo a leer, a sumar y ay, ahora ya sienten como que se le han abierto puertas de tantos conocimientos. Pero después de ahí, ¿qué pasa? Ya o sea, el estímulo ya no es el mismo porque simplemente después se vuelve bien así de solo entren, hagan fila, siéntense, saquen su cuaderno, no hablen, no platiquen, no se paren hasta que suene la campana del recreo, nadie come ahorita. La cuestión que después se vuelve todo bien, bien así que quita la emoción que se tenía antes. Y entonces después va a haber raro porque posiblemente sí haya, un niño que esté como en tercero o cuarto grado y esté bien emocionado de seguir aprendiendo. En quinto, en sexto grado de seguir aprendiendo, ya se vuelve como que, ay, a la escuela otra vez, ya no quiero, ya no quiero. Y apenas van avanzando ciertos grados y ya se les quita la emoción.
Tristemente, el sistema educativo le falta mucho, así como que por motivar, pues por cambiar tantas cosas, porque se vuelve tanto un régimen de reglas que no son malas, claro que sí son buenos los límites y las reglas, pero esos son estímulos que desde pequeño estábamos de que queríamos aprender y después ya nuestra respuesta ya no es la misma, porque ya solo se vuelve te castigo porque hiciste esto mal. Y entonces eso es lo que nos van condicionando, ¿verdad? De que primero que queríamos hablar, de decir tantas cosas, levantar la mano, contarle tantas cosas a la profesora, pero después ya era como que baja la mano, cállate, y entonces eso ya son esos estímulos que vamos recibiendo que normalmente ya van a ser negativos, tristemente. Y entonces ya nuestras respuestas ya son de, ¿cómo entonces aprendimos nosotros que cada vez que llegamos a un aula solo nos sentamos y nos quedamos callados? Porque así fue como nos estuvieron condicionando. Entonces se vuelve algo de que, pero no significa que todo sea malo, ¿verdad? Siempre hay cosas buenas, pero solo les quería dar esos ejemplos de que por eso es que, como les decía, ¿por qué entonces un niño se está portando así? Se está portando mal. ¿Cuáles son los estímulos entonces que está recibiendo en su casa? Y por eso él le está dando esas respuestas. Porque cada vez entonces que mira a alguien como una figura de autoridad, él le da como esas ganas de querer como que contradecir, de querer hacer lo contrario, porque ve en su casa entonces es así lo que le está pasando y entonces viene al aula de clase donde estoy yo, me quería hacer lo mismo y entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Lo mismo que hacen los padres de solo que darle duro o decirle palabras, ahí insultos. Y si mi respuesta es diferente, entonces él ya está recibiendo otro estímulo y después su respuesta va a ser ¿qué? Diferente. Ya va a quedar, ok, ya está recibiendo, digámoslo así, ya cariño, palabras positivas, palabras de amor, y ya su respuesta va a ser diferente. Estímulo y respuesta, cosas que se dan en toda la vida. Condicionamiento operante, este es el segundo. El principal exponente de esta teoría es Skinner. El condicionamiento operante se basa solo en las respuestas que actúan en el ambiente del sujeto. Primero se tiene la emisión de la respuesta por parte del sujeto y estas le siguen un estímulo que controlará su emisión en el futuro. Bueno, creo que sí me había adelantado un poco a los ejemplos, pero entonces les explico rápido por si lo habían visto antes y si no, pues aprendámoslo juntos. Habían hecho entonces el experimento de una cajita, habían metido una rata ahí y entonces la rata al bajar cierta palanca, entonces caía comida. Y entonces ahí fue como que, ok, bajo la palanca y cae comida, baja la palanca y cae comida. Pero entonces después le tiran otro estímulo, que es que entonces el piso llegaba a tener ciertos toques eléctricos. Entonces ya la rata pues ya se está ahí electrocutando, sintiendo esos toques, pero esos toques dejaban de darse cuando venía y bajaba la palanca. Entonces fue aprendiendo de que, o sea, la misma rata ya fue condicionada en que cada vez que sentía eso de que se estaba electrocutando el piso, entonces ya iba y bajaba la palanca, o sea, algo que indica entonces que se puede condicionar, no solo en sí los animales, que normalmente podemos dar esos ejemplos, ¿verdad? Como que un perrito, para que me dé la patita, se lo estoy ahí enseñando, pero cada vez que me da la patita, pues yo le doy un premio y de que, buen chico, y pues lo sobo y todo así, entonces el perrito ya queda con ese aprendizaje, ya se está condicionando de que yo recibo amor y recibo premios, ¿sí? Y recibo cosas buenas cada vez que doy la patita. O cada vez que la persona me está haciendo señas que me siente y viene el perrito se sienta y entonces ya va teniendo ese condicionamiento de que cada vez que se sienta o de la patita está recibiendo premios. O también lo contrario,
¿verdad? De que ya queda. No puedo yo ponerme a morder los zapatos de la persona o ponerme a hacer estos relajos porque antes lo hice y le mordí ciertos zapatos, ciertas sandalias, se las deshice y de vino cuando él se dio cuenta, me castigó, dando el ejemplo en sí de un animalito. Pero vayan pensándolo también en nosotros, vayan ustedes pensando también en cómo les fue cuando eran pequeños, porque cada quien tiene esos recuerdos de cómo fue de que entonces nos estábamos aprendiendo que tal cosa es buena y tal cosa es mala. ¿Cómo lo fuimos aprendiendo? Por lo mismo, estímulo-respuesta. Hago tal cosa mala, me castigaban. Lo mismo ven la escuela, ¿verdad? Y entonces así es como vamos viendo estas teorías de la conducta. Y de estas teorías, la asignación que van a tener, pues van a ser dos. Pero desde ahorita les voy a explicar una para que vayamos poniendo más atención. En todos los exponentes que vamos viendo, los psicólogos que crearon estas teorías, entonces, de todos ellos, creo que son como unos 6, si no me equivoco, si no los vamos a ir contando. Ustedes le van a buscar la biografía, no va a ser como que demasiado, sino que algo ahí de una página por mucho de cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primero de Iván Pablo y entonces ustedes ya lo van anotando y después ahí ya saben que de él tienen que buscar la biografía, ¿verdad? De dónde es. Bueno, todos ellos, claro que son psicólogos, cambian las diferentes nacionalidades, otros aparte de psicología tienen otras ramas de estudio y ustedes investigan entonces su biografía, qué fue lo que ellos crearon, qué experimentos hicieron, o sea, algo en sí, ¿verdad? Por mucho, una página por cada uno. Entonces tenemos el primero, después tenemos a Skinner también, y ahí llevamos dos, y entonces seguimos. Condicionamiento, pero, okay. Vamos con la teoría del aprendizaje social. Albert Bandura, aquí tenemos otro, 3, psicólogo siempre, concede gran importancia al aprendizaje por observación. Miren, viene Albert Bandura y, ok, queda como que, ok, el aprendizaje no solo es tanto por un condicionamiento, así como mencionábamos antes, ¿verdad? Del condicionamiento clásico o operante, sino que él queda, es también por observación, o sea, es de estar viendo la conducta de otra persona y la copio. La verdad que así es como aprenden los niños. Pensaba él, analizaba él. Y entonces hizo, claro, sus pequeñas investigaciones ahí, sus experimentos y todo. Al observar la conducta de niños y adultos, Bandura llegó a la conclusión de que muy a menudo el aprendizaje tiene lugar cuando una persona observa e imita la conducta de los demás. Esta es muy interesante porque ¿verdad? Que con solo verlo es como que cierto. ¿Cuántas veces nosotros, cuántas cosas no simplemente lo hicimos o lo aprendimos porque vimos a mamá que lo hacía o porque vimos a papá que lo hacía de esta forma? Y no fue tanto de que me castigaron para que lo aprenda como estábamos viendo en la anterior, o que me premiaban para que lo siguiera haciendo como habíamos visto, ¿verdad? Del estímulo-respuesta y premios y así, sino que eso simplemente por observación, simplemente por estar ahí y ver de que, está haciendo así las tortillas mi mamá. Y tal vez no fue tanto de venir a hacerlo, se aprende mejor haciendo, pero muchas cosas las aprendimos de cómo lo hace. Así hace esto mi papá. Teorías del aprendizaje social. Y también llega a ser como de mucha alerta en el sentido de que sí se aprende bastante por observación, demasiado. Entonces, nosotros como entonces educadores tenemos un gran trabajo ahí porque muchas cosas ellos lo van a aprender mejor viéndolo. Y si yo, ¿qué tal que les esté enseñando yo, por ejemplo, de que no, ustedes tienen que tener respeto cuando se está orando? Cierren sus ojitos, que aquí, que allá, que nadie. Pero qué tal que entonces estamos en un culto y los niños están ahí y después
ven que está elaboración y yo me puse con mi celular aquí o me puse a hablar con otro. Ellos están viendo mi conducta, aunque yo les esté diciendo lo que tienen que hacer, pero mi conducta habla más. Entonces, miren qué aprendizaje este. El hecho de que la observación de origen a la imitación depende de 3 elementos. Prestar atención al modelo. Atención. No solo es que medio lo vi, ya. Atención. Atención, tiene que, es una parte muy importante porque yo puedo decir que estoy viendo algo, pero en sí mi mente anda por otro lado. Entonces, atención. Número 2, recordar lo que hizo. Cuando ya presto atención, ya lo agarro, ya va a ser como que tengo que, o sea, que ya me entró. Y después pasa a mi memoria de largo plazo, por lo cual indica que ya lo memoricé, que ya lo recuerdo mejor. Y la número 3, convertir en acción lo que hizo el modelo. Ya lo vi, pero no solo lo vi, sino que con tanta atención lo observé bien, ya recuerdo cómo es que lo hizo y después qué, lo voy a convertir en acción. Lo voy a convertir en acción. Y, por ejemplo, si ustedes recuerdan, miren que esta es una de las teorías, ¿verdad? Que dan estos grandes exponentes de la psicología. Pero si nos ponemos a pensar, estos temas también, o este tema en sí me estaba recordando que lo enseñó bastante quién, el maestro de maestros, ¿verdad? Jesús. Jesús no solo decía sirvan, sino que se puso a servir. Cuando le lava los pies a sus discípulos, lo hizo. Y después les dijo, hagan lo mismo que yo. Que observación, copia en conducta. Esta teoría. Él enseñaba de amen a los demás como quieren ustedes, ¿verdad? De que, o sea, amenlo como a sí mismos, pero él nos enseñaba cómo hacerlo. Entonces, miren qué interesante, porque vemos que hasta lo enseñó el mismo Jesús de cópienme a mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y entonces era como que no solo era la enseñanza, sino que también su conducta, y las personas lo miraban, cómo era él de verdad, de amable, de cariñoso, de bueno, de aquí a allá, entonces era más fácil ir aprendiendo así. Más fácil ir aprendiendo así. Entonces el aprendizaje social, ok. Bueno, entonces tenemos aquí a Bandura, lo cual tenemos 3, de que van a ir buscando la biografía. Vamos con la teoría cognitiva del aprendizaje. Y después va a haber otra fascinación siempre con este tema de las teorías de aprendizaje. La teoría cognitiva es cognitiva. Se explica a través de las ideas de David Ausubel. Aquí vemos a 3 entonces. Ya habíamos visto 3. Sí, Iván Pavlov, Skinner, Bandura. Y aquí vemos entonces a otros 3 que igual van a entonces a investigar, ¿verdad? Sobre su biografía, sobre lo que ellos estudiaron, los experimentos que hicieron de cada uno. David Ausubel, Jerome Brunner y Jean Piaget, psicólogos que han desarrollado ampliamente las formas, mecanismos y procedimientos relacionados con el aprendizaje cognitivo. Esto ya tiene que ver entonces con la parte cognitiva, ¿verdad? Del ser humano, los procesos mentales, de cómo aprende, de cómo va teniendo esos conocimientos, porque es una teoría en sí que nos ayuda también bastante, porque todos aprendemos de diferentes formas. No podemos asumir entonces que, ok, tengo niños de 4 a 6 años y ya aprendí más o menos cómo es que ellos aprenden aquí y allá, pero no, es como de forma general. Llegamos a aprender de una forma general, pero cuando lo vamos conociendo mejor, vamos viendo que tienen sus diferencias. Todo ser humano aprende, tiene sus formas de aprender. No somos todos iguales. Entonces, aquí está la teoría cognitiva del aprendizaje que nos ayuda a ver estas partes y a entender también cómo es que llega el conocimiento a nuestro cerebro a tal punto que ya lo entendimos. Entonces, comencemos como eran 3. David Ausubel en 1968 sostiene que el aprendizaje se logra cuando hay una relación entre la nueva información
La nueva información adquirida previamente a través de conocimiento, conceptos y experiencias que el individuo ha acumulado a lo largo de su vida. ¿Verdad que les mencionaba algo? Que cuando vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos teniendo esas experiencias, que se los mencionaba como de estrategias y métodos que nos hayan salido mal, pero igual llega a ser que, o sea, son experiencias. Vamos acumulando esas experiencias, vamos aprendiendo de ahí. Y eso nos ayuda para ir entendiendo mejores ideas. A lo largo de toda su vida. Entonces, desde que estamos pequeños, vamos agarrando esos conocimientos de chiquito, vamos aprendiendo ahí de cómo se hacen tal cosa, de cómo se habla, repitiendo palabras, repitiendo acciones, como habíamos visto, ¿verdad? Ir repitiendo las conductas de los demás, repitiendo las conductas de los demás, retrocediendo un poco, ahorita que le mencionaba eso de las conductas con Bandura, uno de los experimentos que él hizo era verdad de que había entonces puesto a unos, bueno, no recuerdo si fue exactamente él o fueron otras personas, pero hicieron experimentos con niños en donde los tenían ahí en una habitación, había cierto muñeco, entraba un adulto y entonces comenzaba a golpear a ese muñeco, a darle golpes, darle golpes, darle golpes. Ni el adulto ni nadie se le acercaba al niño diciéndole hágalo, simplemente lo tenían ahí que observando, porque lo que se quería enseñar era eso, que como seres humanos, niños y adultos, aprendemos más por la observación. Entonces, una de estas evaluaciones que ellos habían hecho, una de estas pruebas, eh, ahí pues para demostrar que de verdad se aprendía eh, más por lo que es la observación. No descartaba la otra idea, ¿verdad? De estar condicionados. No era como que esto está malo, sino que era como que también por esta otra parte se aprende. Entonces en sí consistía en que pues habían un niño ahí observando como un adulto le daba golpes a cierto muñeco, después él se salía y entonces observaba que después el niño hacía lo mismo. Ya se paraba y le empezaba a dar golpes al muñeco. Entonces hicieron eso también con unas niñas también, otros ahí. Y la cosa es que después se dieron cuenta, ¿verdad? Que sí, sin nadie de decirle nada, que eso estaba malo, sin nadie de decirle o hágalo porque le voy a dar un dulce, nada. Después entonces se pasan a la siguiente etapa que era de, vamos a ver, entonces relacionado con el del castigo premio, a ver, ellos solo observando sin que nadie les explicara nada. Entonces, bueno, entraba el hombre, golpeaba al muñeco y después llegaba otro y ya le decía, así como que ya estrechando la mano o dándole un premio, indicando que estaba bien lo que había hecho, de golpear al muñeco que tenían ahí. Y entonces después sucede lo mismo, pero después ya entra eh, la persona y ya no le da un premio, sino que ya lo regaña, ya lo castiga, diciéndole que eso no se hace, que eso está mal. Entonces la cuestión después que ahí vieron que el niño entonces aprendió a, ok, no lo golpeo porque acabo de ver que él lo hizo y lo castigaron. Entonces simplemente aprendizaje por copiar la conducta de otros. Me estaba recordando ahí del experimento, entonces se los quería decir antes. Y bueno, entonces estamos aquí con la teoría cognitiva de todo lo que el individuo ha ido acumulando a lo largo de su vida y vamos por ahí, ¿verdad? Entonces, Ausubel distingue diferentes clases de aprendizaje. El aprendizaje representacional, nombres y significados de palabras. ¿Sí? Cuando ya algo tiene un nombre, ya significa algo, ¿verdad? Cuando solo vemos personas, ok, personas, pero cuando ya conocemos a esa persona, ya tiene un nombre. Ya no es todo un desconocido, ya es Mario, ya es Juan, se vuelve mi amigo, se vuelve mi compañero. ¿Sí? Lo mismo también o sea, con lo que llega a significar para uno, lo que significa también. El aprendizaje conceptual, concepto de palabras.
los conceptos de las palabras. ¿Qué significa el aprendizaje proposicional? Jerarquías y relaciones de conceptos, en donde ya va ahí como que formulando ya oraciones un poco como quien dice, como que un poco más complicadas, pero en el sentido como que más poético, ¿verdad? De que ya utiliza, ya va combinando ciertos ahí términos, palabras, conceptos y todo, lo va relacionando para que cuando después, a medida que uno lo vaya a leer, entonces ya se vuelva como que algo un poco más de qué bonito suena. El aprendizaje por descubrimiento. El sujeto debe descubrir lo que necesita aprender. Llega a ser muy normal en los niños, ¿verdad? El descubrir cosas. Ellos cuando descubren las cosas llegan a aprenderlo mejor. No significa entonces que está mal, ¿verdad? De que haya un sistema educativo que nos esté diciendo que tenemos que ir aprendiendo. Pero cuando uno descubre las cosas, pues sí son las verdades que se llega como que a no olvidar, porque lo hizo uno, ya son experiencias y emociones diferentes porque lo hizo uno. Entonces, siempre con la teoría cognitiva del aprendizaje, como eran 3 exponentes ahí, entonces vamos a ver el siguiente con Brunner, en 1966, 1971, afirma que el aprendizaje es un proceso constante de obtención de una estructura cognitiva que representa el mundo físico e interactúa con él. Todo con lo que nos está rodeando, todo nos está dando un conocimiento, todo eso es un proceso que va entrando a nuestra mente, a nuestro cerebro. A medida que las personas adquieren una estructura cognitiva más integradora, a medida entonces que vamos desarrollándonos, que ya no estamos tan chiquitos, vamos a ir creciendo, creciendo, y a medida que vamos creciendo, entonces nuestra capacidad también de aprender se va desarrollando más. Nuestro proceso cognitivo se va como que ampliando más porque vamos agarrando más y más información y la vamos entendiendo mejor. Tiene mayor facilidad para el aprendizaje abstracto y autónomo a nivel superior. Ya no es tanto que vamos a aprender solo lo facilito, ¿no? Sino que esa etapa ya pasó y entonces ya nosotros ya queremos como que algo un poco más complicadito porque ya como que lo estamos deseando, como que lo queremos, como que nuestro cerebro dice ya esto es aburrido. Y entonces fíjense que lo importante también de conocer esta etapa esta teoría para saber entonces también la etapa cognitiva de los estudiantes. Porque, por ejemplo, ¿qué tal que haya un niño? Y sí sucede, a mí me ha pasado, en donde pueden tener la misma edad, pero hay uno donde es como que no, no siempre, pero sí me pasó donde había uno que de verdad quería más información. Él no era tanto de solo medio la historia ahí, sino que quería más y más porque ya eso ya se lo sabía, eso ya lo conocía. Entonces ya era como que quiero algo más. Y a pesar que tenía la misma edad que los demás, entonces llegué a pensar y dije, ok, ¿y si mejor pasamos este niño al siguiente grado? Porque ya todo lo que uno está enseñando ya se lo sabe. Entonces, después hablando con él, ya, bueno, él personalmente dijo que no quería estar con otros, le gustaba ahí. Pero yo le di a entender, o sea, que usted usted sabe mucho lo que yo estoy enseñando, usted ya se lo sabe. Pero entonces tuve que ir aprendiendo yo a investigar más también y a aprender más, como para darle más conocimientos a él, porque quería más, ¿verdad? Él estaba, o sea, los procesos de aprendizaje de él eran diferentes. Entonces, las ideas de Brunner sobre el aprendizaje son sintetizados en los siguientes enunciados. Se tiene mayor probabilidades de recordar lo aprendido. Sí, los estudiantes tienden a recordar lo que aprendieron cuando comprenden su aplicabilidad en diferentes situaciones. No sé si les ha pasado o lo han escuchado o ustedes mismos lo pensaron en un momento del colegio en donde, ¿y esto para qué me va a servir? O sea, ¿en dónde lo voy a aplicar? Entonces llegamos como que a no tenerle como que mucha importancia después, atención al contenido, porque ya lo vemos como que no, pero lo vamos a recordar mejor y lo vamos a aprender de una mejor manera, según aquí nos estaba explicando Bruna, cuando ya sabemos en dónde lo vamos a aplicar. ¿Sí? En las diferentes situaciones de la vida. Cuando practican lo aprendido también, los estudiantes lo van a recordar mejor, y mire, y el aprendizaje se va a quedar
cuando que practican lo aprendido. Como les mencionaba, el hacer también, el hacer. No solo es de llenen aquí, sino que ellos necesitan también hacerlo y demostrar que lo aprendieron. Cuando practican también lo aprendido en la solución de problemas. No es bueno también, ¿verdad? Estar solucionándole todo, sino que ellos también analicen, busquen ideas y después solucionen sus problemas, sacando lo que han aprendido. Adquieren confianza los estudiantes también, sí, en sus propias habilidades de aprendizaje. Claro que sí, ellos van viendo que yo pude, nadie más me ayudó. O sea, yo ya había aprendido cómo se hace, pero no había tenido la oportunidad y la experiencia de poder hacerlo yo solo. Y entonces pude resolver esta situación, lo resolví, me fue bien, algo que nunca se le va a olvidar. Y cuando organizan el material conforme a sus intereses, todos tenemos, la verdad que diferentes cosas que nos emocionan más, que nos emocionan más. En mi caso puede ser que si alguien está hablando de educación o de aprendizaje, de eso me puede emocionar más, pero tal vez otra persona diga que aburrido. Yo quiero aprender más como de medicina, de cómo hacer con estas enfermedades. Y así vamos todos, de verdad. Seguimos con la teoría, ahora con Piaget, en 1970. Piaget, otros de los que van a buscar la biografía también, ¿ok? La biografía de él y lo que hizo y quién fue y así. En 1970, centra su atención en el desarrollo cognitivo y afirma que el ser humano es un organismo intrínsecamente activo, explorador y procesador de información. Siempre estamos con eso de que queremos, como les mencionaba, que por naturaleza llegamos a querer comprender cómo se hacen las cosas. Y el aprendizaje, según Piaget, es equivalente al desarrollo de la inteligencia. Y esta a su vez es una adaptación de la persona al mundo y al medio ambiente que lo rodea. Entonces, los principios básicos en la teoría de Piaget. Vamos a ver estos principios básicos de él que menciona dos, la asimilación y la acomodación.